Tenía 65 años cuando mi hijo me llevó a la ciudad por mi propio bien. Su departamento estaba impecable, silencioso, caro, de esos lugares donde se supone que una debe sentirse segura. Pero todas las noches, sin falta, exactamente a las 3 de la madrugada, la regadera se encendía junto a mi habitación. 15 minutos de agua cayendo con fuerza en medio de la noche y luego otra vez el silencio, como si nada hubiera pasado. Al principio me repetía que era estrés, trabajo, insomnio, cualquier cosa normal, hasta la noche en que mi curiosidad pudo más y salí al pasillo. La puerta del baño no estaba completamente cerrada. Miré por la rendija. Solo un segundo, y lo que vi bajo esa luz blanca y fría sacudió algo dentro de mí que creía muerto desde hacía muchos años. Al amanecer ya había tomado una decisión. Iba a irme de la casa de mi hijo. Ese mismo día me interné en una residencia para adultos mayores, como si estuviera huyendo por mi vida. En el pequeño pueblo donde había vivido toda mi vida, el viento del final del otoño traía el frío seco del inicio del invierno, colándose con dureza por cada rincón de la casa. Me llamo Rosario, y a mis 65 años acababa de despedirme oficialmente del polvo de gis de los salones de una preparatoria pública, donde había enseñado durante décadas. Esa casa antigua, de muros gruesos y pisos fríos, había sido testigo de casi toda mi vida, de una maestra joven y entusiasta, luego de una viuda, y ahora de esta mujer mayor, con el cabello ya blanqueado por el paso del tiempo. Sobre la repisa de la sala seguía de pie una fotografía de mi esposo fallecido, solemne, imponente. Pensar en él despertaba en mí una mezcla extraña. Tristeza, sí, pero también la sensación de que un peso enorme había sido retirado de mis hombros. La gente suele decir que no se debe hablar mal de los muertos, pero las cicatrices invisibles que sus golpes y humillaciones dejaron en mi alma nunca se borraron. Era un hombre tiránico y violento, que siempre nos trató a nuestro hijo y a mí como si fuéramos de su propiedad. El día que supo que tenía cáncer terminal fue el mismo día en que nuestro hijo Julián recibió su carta de aceptación a una prestigiosa universidad pública. Tragué cada agravio y cada rencor, y lo cuidé hasta que cerró los ojos por última vez, no por amor, sino por deber, y para que Julián pudiera concentrarse en sus estudios. El día que mi esposo murió, no derramé una sola lágrima. Solo sentí cómo el peso sobre mis hombros se aligeraba de golpe. Desde entonces, mi hijo y yo nos tuvimos solo el uno al otro. Volqué todo mi amor y mis fuerzas en sacarlo adelante, tomando trabajos extra además de dar clases para pagar su educación. Desde pequeño, Julián fue inteligente y decidido, pero también tenía un carácter explosivo, quizá heredado de su padre. Cada vez que lo veía fruncir el ceño y alzar la voz, un miedo silencioso se me instalaba en el pecho. Aún así, intenté corregirlo con toda la ternura de una madre, esperando limar las aristas de su carácter. Al final, Julián no me decepcionó. Se graduó con honores y pronto consiguió un buen empleo en una ciudad grande, hasta ascender a gerente regional de una empresa reconocida. Se casó con una joven dulce y amable llamada Clara. Por fin sentí que la carga sobre mis hombros se levantaba. Pensé que a partir de entonces llevaría una vida tranquila. Cuidar mis plantas de jitomate por la mañana y salir a caminar por las tardes con otras señoras del pueblo. Pero la vida casi nunca sale como una la imagina. Ese día estaba ocupada en el jardín cuando sonó el teléfono. Era Julián. «Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo?» Incluso en un saludo tan simple, su voz siempre llevaba una presión sutil. Me limpié las manos llenas de tierra en el delantal y sonreí con suavidad. Solo revisando los jitomates, ya casi están listos para cortarse. ¿Pasa algo, hijo? Mamá, Clara y yo ya lo hablamos. Quiero que pongas tus cosas en orden. Este fin de semana voy a ir por ti y te traeré a la ciudad para que vivas con nosotros. Me quedé paralizada. La idea de dejar este lugar, de abandonar la vida tranquila que conocía tan bien, me hundió el corazón. Ay, no, hijo, mejor no. Estoy acostumbrada a vivir aquí, no conozco a nadie allá. No me sentiría cómoda y solo sería una molestia para ti y para tu esposa. Ustedes dos tienen sus trabajos, están muy ocupados. ¡Qué molestia, mamá! El tono de Julián tenía un leve rastro de impaciencia. Es el deber de un hijo cuidar a su madre,
Además, ¿y si te pasara algo allá, sola en el campo? ¿Quién se daría cuenta? Ya tomé una decisión, así que por favor no discutas. Ya preparamos un cuarto para ti. Ya tomé una decisión. Me recorrió la espalda como un escalofrío. Era exactamente igual a mi difunto esposo. Aún así, intenté negarme con suavidad. Julián, hijo, sé que te preocupas por mí, pero ya estoy muy grande para cambiar. No tendría amigas allá. No tendría jardín. Me moriría de aburrimiento. ¿Cómo que no tendrías amigas? Te irías con nosotros. Clara puede sacarte a pasear, llevarte de compras. Mira, te la paso. Hubo un momento de silencio en la línea, y luego se escuchó una voz clara y dulce, como un manantial fresco atravesando la tensión. Mamá, soy Clara. Hola, Gia, suavicé el tono. Mamá, por favor ven a vivir con nosotros. El departamento es amplio, y con usted aquí todo sería mucho más animado. Julián siempre está preocupado por su salud. No puede estar tranquilo sabiendo que vive sola. Véngase con nosotros. Yo la cuido. Platicamos. Va a ser muy bonito, mamá. La voz de Clara tenía una persuasión especial. Su calidez y amabilidad hacían imposible negarse. Yo sabía que esa muchacha tenía buen corazón, pero aún así podía sentir la obediencia escondida en sus palabras. La decisión había sido de Julián, y ella solo podía acatarla. Suspiré, y guardé silencio durante un largo momento. Mi mente era un campo de batalla. De un lado estaba la libertad y la paz que tanto había anhelado después de tantas tormentas. Del otro, el deber, el amor por mi hijo, y el miedo de que, si me negaba, Julián estallara en cólera. Le tenía terror a su enojo. Ya había vivido en un infierno de ira antes, y no quería enfrentarlo otra vez. Está bien, cedí al fin. Déjame empacar para unos días. ¡Qué maravilloso! Mi esposo irá este fin de semana. Por usted la voz de Clara estaba llena de alegría. Cuando colgamos, me quedé de pie en silencio en mi huerto. Durante los días siguientes empecé a empacar. No tenía muchas cosas, unas cuantas prendas viejas, un álbum de fotos descolorido y un par de mis libros favoritos. Al pasar las páginas del álbum y ver las fotos de la sonrisa luminosa de Julián cuando era niño, mi corazón volvió a ablandarse. Tal vez estaba pensando de más. Al fin y al cabo, era mi hijo, el niño que había criado con mis propias manos. Me llevaba a vivir con él por deber, porque se preocupaba por mí. Debería estar contenta. Guardé casi media vida de recuerdos y me preparé para un nuevo viaje. Me despedí de mis vecinos, de los viejos amigos con quienes compartía las charlas de la mañana y de la tarde. Todos se alegraban por mí, diciendo lo afortunada que era porque mi hijo me llevaba a la ciudad para cuidarme en mi vejez. Yo solo sonreía, una sonrisa incompleta. Ese fin de semana, Julián llegó en un reluciente sedán negro de lujo. Al ver a mi hijo con un traje a la medida, luciendo como todo un hombre exitoso, una oleada de orgullo imposible de describir me invadió. Andaba de un lado a otro, ayudándome con mis cosas, preguntándome a cada momento si estaba cómoda. Clara había venido con él, y el ambiente familiar y cálido disipó mis preocupaciones por un instante. Mamá, mira. Te compré unas cosas. Julián abrió la cajuela y dejó ver varias cajas de vitaminas y suplementos caros. ¡Ay! No debiste gastar tanto dinero. No necesito nada, lo regañé con cariño. No me falta dinero, mamá. Lo que me falta es tiempo para cuidarte. Solo puedo trabajar tranquilo si vives con nosotros, dijo con sinceridad. El auto arrancó, dejando atrás el pueblo pequeño, el techo viejo y el jardín familiar. En la carretera amplia, los edificios altos comenzaron a levantarse ante nosotros como gigantes. El ruido y el bullicio de la ciudad me hicieron sentir un poco abrumada. El departamento de Julián y Clara estaba en el 18º piso de un edificio residencial de alto nivel. Era mucho más grande de lo que había imaginado, con pisos brillantes y muebles lujosos que hablaban de gasto y opulencia. Julián me condujo a un cuarto pequeño pero bien equipado, con una ventana que daba a un parque verde y frondoso. Este es tu cuarto. Te mandé poner televisión y aire acondicionado. Si necesitas algo, solo dile a Clara. No seas tímida. Es maravilloso, hijo. Muchas gracias a los dos. Clara me ayudó con destreza a acomodar mi ropa en el closet. Clara siempre era así, siempre ocupada.
siempre con una sonrisa suave en el rostro. Pero yo noté que, cada vez que Julián estaba cerca, su sonrisa se veía un poco forzada y en sus ojos aparecía un destello de cautela y timidez. La primera cena se dio en un ambiente aparentemente cálido. La comida era abundante, llena de todos mis platillos favoritos. «Mamá, come más. Estás muy delgada», dijo Julián, sirviéndome un trozo grande de pescado en el plato. «Yo puedo servirme sola. Come tú». «Clara, ¿no le vas a traer más sopa a mamá? ¿Qué haces ahí sentada?», le dijo a su esposa. Su voz no era fuerte, pero estaba cargada de autoridad. Clara se sobresaltó y enseguida me sirvió más sopa. Alcancé a ver cómo su mano temblaba ligeramente. Fingí no darme cuenta y le sonreí. «Gracias, hija. La sopa está deliciosa». Durante toda la comida fue casi siempre Julián quien habló. Habló del trabajo, de proyectos grandes, de la presión de la competencia. Contaba sus logros sin la menor modestia, lleno de satisfacción consigo mismo. Clara y yo solo escuchábamos, asintiendo de vez en cuando. De pronto, me di cuenta de que mi hijo ya no era el niño pequeño que necesitaba mi protección. Se había convertido en un hombre del mundo, un hombre con poder, y había traído ese poder a casa. Esa noche, acostada en la cama suave pero desconocida, di vueltas sin poder dormir. Los sonidos de la ciudad se colaban por la ventana, el claxon lejano de los autos, el murmullo apagado de la gente. Todo era nuevo y todo me inquietaba. Traté de tranquilizarme. Todo va a estar bien. Solo necesito tiempo para adaptarme. Durante los primeros días en el lujoso departamento de mi hijo, pensé que mis preocupaciones habían sido infundadas. La nueva vida no era tan opresiva como había imaginado. Al contrario, parecía estar llena de cuidados sinceros. Por las mañanas, después de que Julián se iba a trabajar, Clara solía acompañarme al mercado. No me dejaba cargar nada y siempre me preguntaba: «Mamá, ¿qué se le antoja comer? Yo se lo preparo». Escuchaba con paciencia mis historias desordenadas sobre mis años como maestra y mis antiguos alumnos. A veces me llevaba a un centro comercial grande y me compraba ropa nueva, a pesar de que yo me negaba una y otra vez. «Mamá, se ve muy elegante», me decía. «A Julián le va a encantar verla así». Julián también cumplía bien su papel de hijo atento. Todas las noches, al regresar del trabajo, por cansado que estuviera, lo primero que hacía era pasar a saludarme. «Mamá, ¿cómo se siente hoy? ¿Quiere que le compre más suplementos?». Me compró un medidor electrónico de presión arterial y me explicó con cuidado: «Mamá, tiene que medírsela 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche. Que Clara lo apunte en este cuaderno para que yo lo revise». Pero con el tiempo, todo eso resultó ser apenas una capa muy delgada. Ocurrió una noche, hacia finales del mes, unas 2 semanas después de que me había mudado. Para entonces, la ciudad ya dormía, y solo el resplandor tenue de las farolas se filtraba por la ventana. Yo siempre había sido de sueño ligero, dando vueltas hasta entrada la madrugada. Cuando el reloj de la pared dio 3 campanadas secas, me desperté de golpe por un sonido familiar, pero totalmente fuera de lugar: el estruendo del agua. Era el sonido de la regadera del baño principal, el que estaba justo al lado de mi habitación. El chorro violento rompía el silencio profundo de la noche. ¿Quién se bañaba a las 3 de la madrugada? Agucé el oído, pero no había nada más. Solo ese flujo rítmico y solitario del agua. ¿Estaría Julián o Clara enfermo y necesitaba refrescarse? Una pequeña preocupación se me metió en el pecho. Quise abrir la puerta para revisar, pero tuve miedo de molestarlos. El sonido duró unos 15 minutos y luego se detuvo de golpe. El departamento volvió a quedar en silencio. Esa noche ya no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, intenté actuar con naturalidad. «Julián», le dije, mirándolo, «¿no te sentías mal anoche? Como a las 3 de la madrugada escuché que alguien se estaba bañando». Julián leía el periódico sin levantar la vista. «Ah, no es nada, mamá», respondió con indiferencia. «Este nuevo proyecto me tiene muy estresado. Me sentía inquieto y no podía dormir, así que me levanté a darme una ducha rápida para relajarme y volver a acostarme». Su explicación sonaba razonable, pero en ese momento vi que Clara, que traía un tazón de avena desde la cocina,
Se quedó rígida por un segundo. La cuchara casi se le resbaló de la mano. Enseguida recuperó la compostura, dejó el tazón sobre la mesa y sonrió, explicando por su esposo. Sí, mamá. Ha estado trabajando muchísimo últimamente. Da muchas vueltas en la cama. No se preocupe. Ese instante fugaz de pánico en mi nuera no pasó desapercibido para mí. Como maestra con décadas de experiencia, siempre fui sensible a las expresiones fuera de lugar. Algo no estaba bien, pero no insistí. Solo terminé mi desayuno en silencio. Pensé que había sido algo aislado, pero me equivoqué. 2 noches después, otra vez, exactamente a las 3 de la madrugada, el sonido regresó. El mismo ruido de la llave abriéndose con fuerza, seguido por el flujo rítmico del agua. Esta vez sentí un escalofrío inexplicable. Bañarse una vez en la madrugada por estrés podía ser creíble, pero que ocurriera de nuevo, a la misma hora exacta, ya no era una coincidencia. Las noches siguientes las pasé esperando ese sonido. Conforme se acercaban las 3 de la madrugada, el corazón me latía con fuerza. A veces la regadera se encendía, y otras veces el silencio era aún más aterrador. Esta anomalía impredecible se convirtió para mí en una forma de tortura mental. Mi sueño se fragmentó por completo y vivía en un estado de semivigilia, con los oídos siempre atentos a cualquier ruido. Empecé a observar con más detenimiento a mi hijo y a mi nuera. Durante el día, Julián iba a trabajar como de costumbre y actuaba con normalidad, pero a veces alcanzaba a notar en sus ojos rastros de cansancio e irritabilidad. Se molestaba con mayor facilidad por cosas insignificantes. Intenté tantear a mi nuera con cuidado. Clara, ¿pasa algo? Últimamente no te ves bien. ¿Julián te ha hecho algo? Ella dio un salto, sobresaltada, y agitó las manos de inmediato, evitando mi mirada. No, nada, mamá. Seguramente no he dormido bien. Julián es muy bueno conmigo. Sus palabras y su expresión se contradecían por completo. Supe que estaba ocultando algo. Un miedo difuso empezó a formarse en mi mente. Un miedo ligado a Julián y a esas duchas de las 3 de la madrugada. Ya no pude soportarlo más y decidí que tenía que hablar con mi hijo de manera directa. Elegí un momento cuando Clara ya se había ido a descansar y la casa estaba en calma, cuando solo estábamos los dos en la sala. Julián, siéntate. Necesito hablar contigo, le dije, dando una palmada suave al sillón a mi lado. Pareció sorprendido por mi seriedad, pero se sentó. ¿Qué pasa, mamá? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Hijo, escúchame. Sé que estás muy estresado por el trabajo, pero no puedes seguir con esa costumbre de bañarte a las 3 de la madrugada. Lo he investigado, y esa es la hora en la que la energía del cuerpo está más baja y la temperatura es la más fría. Bañarse a esa hora es muy peligroso. En el mejor de los casos podrías resfriarte, pero también podrías sufrir un derrame o incluso una muerte súbita. Eres joven y tienes un futuro brillante por delante. Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Lo dije todo de un solo aliento, cargado con la preocupación de una madre. Pensé que me escucharía, o al menos que me daría una explicación más detallada, pero no fue así. El rostro de Julián se ensombreció, su paciencia habitual desapareció y fue reemplazada por una irritación evidente. Mamá, disfruta tu jubilación y deja de meterte en mis asuntos. La puerta de su recámara se cerró de un portazo, una declaración final y contundente que cortó de golpe todos mis intentos de preocuparme por él. El rechazo frío de Julián y ese portazo fueron como un balde de agua helada arrojado a mi cara. Desde ese día, el ambiente en la casa se volvió tan pesado como el plomo. Julián casi no me hablaba, evitaba mi mirada y me trataba como si fuera invisible. Fue entonces cuando mi atención dejó de centrarse en los ruidos extraños de la noche y se enfocó cada vez más en la otra persona de esta tragedia silenciosa, mi nuera, Clara. Una tarde estábamos picando verduras juntas en la cocina. Cuando Clara estiró el brazo para alcanzar una canasta en un gabinete alto, la manga de su blusa de 3/4 se deslizó, dejando al descubierto su muñeca Clara, y lo que vi fue una mancha de morado y azul mezclada con un amarillo tenue, marcada con claridad sobre su piel delicada. La forma del moretón era extraña, no como la de un golpe común, sino más bien como la huella de 5 dedos apretando con una fuerza brutal.
El corazón se me detuvo un instante. Una sensación tan familiar que me heló la sangre me recorrió por completo. Le tomé la mano de inmediato, sin poder ocultar la alarma en mi voz. «Dios mío, Clara, tu muñeca. ¿Qué te pasó en la muñeca?» Clara reaccionó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Retiró la mano de golpe y bajó la manga apresuradamente para cubrirla. Estaba visiblemente alterada, con los ojos moviéndose de un lado a otro, como buscando una salida. «No, no es nada», mamá balbuceó. Ayer iba con prisa y me pegué con la esquina del escritorio. Tengo la piel muy delgada, me salen moretones con facilidad». Mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Una mentira torpe. Yo había vivido 65 años. Como víctima de violencia doméstica en el pasado, conocía demasiado bien la diferencia entre un moretón por una caída y uno causado por un agarre violento. Las marcas en su muñeca eran la firma de una mano llena de ira. El corazón se me encogió. La sombra de mi esposo maltratador apareció de pronto frente a mí. En sus ataques de furia, él me sujetaba del brazo y me arrastraba, dejándome exactamente las mismas marcas. Y, al igual que Clara ahora, yo también mentía a vecinos y amigos con excusas absurdas, que me había caído por las escaleras, que me había golpeado con una puerta. La historia se repetía de la forma más cruel, justo ante mis ojos, dentro de la casa de mi propio hijo. No fui capaz de desenmascarar su mentira. Sabía que cuando una víctima decide ocultar la verdad, las preguntas desde afuera solo la hacen replegarse más en su caparazón de miedo. Solo le di en voz baja: «Tienes que ser más cuidadosa la próxima vez. Una mujer debe saber cómo protegerse». Clara murmuró un sí, apenas audible, y puso como pretexto que tenía que ir al baño. Observé su espalda delgada y solitaria mientras se alejaba, con el corazón hecho pedazos. Mis sospechas crecían con cada día que pasaba. Empecé a verlo todo a través de un nuevo filtro, un filtro de realidad cruda. Unos días después, vi otra señal. Al despertar por la mañana, Clara mantenía la cabeza baja y evitaba conversar. Cuando la llamé, noté que tenía los ojos rojos e hinchados, claramente después de una larga noche de llanto. «Clara, ¿qué tienes en los ojos?», le pregunté con preocupación. «¿No dormiste bien?». Esta vez parecía llevar preparada otra mentira. «Ay, salí un rato al balcón anoche para tomar aire fresco y algún mosquito o bichito me picó el párpado. Me dio mucha comezón y me lo estuve rascando, por eso está hinchado. Un insecto en el 18º piso de un departamento, con mosquiteros en todas las ventanas». Las mentiras se volvían cada vez más ridículas, y entonces volvió a escucharse el sonido de la regadera a las 3 de la madrugada. Ese recuerdo me arrastró otra vez al pasado. Después de cada golpiza, después de cada tormento, mi esposo tenía una costumbre extraña. Entraba al baño y se enjuagaba durante mucho tiempo con agua fría, como si intentara lavar su pecado, borrar la furia que acababa de estallar, como si el agua pudiera limpiarlo de sus demonios internos y permitirle despertar a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. El sonido del agua del baño. Esta vez, no me quedé en la cama. El corazón me latía con tanta fuerza que lo escuchaba en los oídos. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Aparté con cuidado las cobijas y mis pies tocaron el piso frío. Paso a paso, avancé hacia el baño sin hacer ruido. Toda una vida como maestra me había enseñado paciencia y cautela, y nunca las había necesitado tanto como en ese momento. El pasillo estaba completamente a oscuras, con apenas un hilo de luz filtrándose por debajo de la puerta del baño. Al acercarme, escuché algo más que el agua. Escuché un jadeo contenido, un gemido ahogado y el susurro bajo, frío y amenazante de mi hijo. «¿Te atreves a contestarme otra vez? Sentí que los pies se me quedaban clavados al suelo. Había llegado a la puerta del baño, y por una cruel casualidad, no estaba completamente cerrada. Quedaba una rendija, apenas lo suficiente para poder ver dentro. Temblando, me apoyé en la pared y acerqué lentamente el ojo a la abertura. La escena se estrelló contra mi vista. Todo mi cuerpo se quedó rígido. La respiración se me detuvo bajo la luz blanca y despiadada del baño. Mi hijo Julián estaba ahí. No estaba desnudo. Seguía con la pijama puesta, pero estaba empapado. Y frente a él, bajo el chorro violento de agua fría de la regadera,
estaba Clara. Ella también llevaba la pijama puesta, completamente mojada, con el cabello largo pegado al rostro pálido. Julián tenía una mano enredada con fuerza en su cabello, jalándole la cabeza hacia atrás y obligándola a soportar el torrente helado. Su rostro, el rostro del hijo que yo había criado, llevaba ahora la misma furia cruel y fría que había visto incontables veces en la cara de mi esposo. No gritaba, simplemente la sostenía con firmeza, y con la otra mano le dio una bofetada fuerte en la mejilla pálida. Un chasquido seco resonó por encima del ruido del agua. Clara se tambaleó, el cuerpo a punto de vencerse, pero su cabello seguía firmemente sujeto. No se atrevió a gritar. Solo escapó de su garganta un gemido ahogado y desesperado. Su cuerpo delgado temblaba con violencia, por el frío y por el miedo. ¿Vas a volver a contestarme?, repitió Julián, con la voz apretada entre los dientes. Mi mundo entero se derrumbó. Todas mis sospechas, todos mis miedos difusos se habían convertido en una realidad cruda, aterradora y sangrante, justo frente a mis ojos. Mi primer impulso fue irrumpir, gritar, apartar a mi hijo y proteger a Clara. Pero en ese instante, una corriente helada me recorrió la columna y dejó cada músculo paralizado. La escena ante mí se volvió borrosa, superpuesta con otro recuerdo, un recuerdo oscuro que había enterrado durante años. Ya no veía a Julián y a Clara, veía a mi esposo, con los ojos enrojecidos por el alcohol, agarrándome del cabello y hundiéndome la cabeza en el barril de agua del patio. Escuchaba sus insultos. Sentía el dolor ardiente en las raíces del cabello, la sensación asfixiante del agua entrando por la nariz y la boca. Sentí la impotencia absoluta de luchar en la desesperación. Ese terror que calaba hasta los huesos, resucitado después de más de una década, fue más fuerte que el amor de madre, más poderoso que la razón. Era un reflejo condicionado. Rugía dentro de mi cabeza. «Corre, no hagas ruido, no lo provoques, o tú serás la siguiente». Mi cuerpo obedeció esa orden. Mis piernas no avanzaron hacia adelante, retrocedieron por instinto, se dieron la vuelta y corrieron. Regresé a mi cuarto en un solo respiro, sin atreverme a mirar atrás. Me arrojé a la cama y me cubrí la cabeza con las cobijas, como un animal herido buscando esconderse. Me quedé ahí, temblando de pies a cabeza, mordiéndome los labios para no sollozar. El agua en el baño seguía corriendo, rítmica y cruel. La música de fondo de la tragedia de mi familia y de mi propia cobardía. Entonces los recuerdos me inundaron, imparables. Los años infernales, viviendo con mi esposo violento, desfilaron ante mis ojos. Las golpizas sin motivo, solo porque la comida no le había gustado o porque una palabra fue dicha de forma incorrecta. Las largas noches en que abrazaba mi propio cuerpo lleno de moretones, llorando en silencio, con miedo de que mi hijo en el cuarto de al lado me escuchara. Las mañanas en que tenía que cubrir los moretones de mi rostro con maquillaje antes de ir a dar clases, mintiendo a mis compañeros que me había caído de la bicicleta. Viví así durante más de una década, hasta el día en que el hospital le dio su sentencia de muerte. El día que murió por su enfermedad, no lloré. Solo sentí alivio, como si un peso enorme se hubiera levantado. Creí que era libre, pero estaba equivocada. El demonio no había muerto con mi esposo. Había resucitado, poseyendo al mismo hijo que yo más había amado. Pasé toda una vida intentando corregirlo, enseñándole a no seguir los pasos de su padre, pero al final, la sangre violenta seguía corriendo por sus venas. Había fracasado por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, ya sin contención. No lloraba solo por Clara, lloraba por mi propia vida trágica, por la impotencia de una madre, por esta realidad cruel. Yo había escapado de una jaula, solo para empujar indirectamente a otra mujer a una idéntica, una jaula controlada por mi propio hijo. Después de mucho tiempo, el agua se detuvo. La casa volvió a quedar en silencio, pero ese silencio era aún más aterrador que el ruido. Estaba cargado de culpa y de un dolor que nadie se atrevía a nombrar. Sabía que en el cuarto de al lado, mi hijo probablemente dormía profundamente después de su purificación, mientras mi nuera yacía sola, lamiendo sus heridas físicas y del alma. Yo me quedé ahí, mis lágrimas se secaron, el miedo se fue, el dolor se asentó, dejando solo una claridad que helaba los huesos. No podía quedarme ahí.
No podía cambiar a mi hijo, y no tenía el valor para enfrentarlo, para salvar a Clara. Ya había luchado contra ese demonio una vez en mi vida, y me había drenado todas las fuerzas. No podía volver a hacerlo. Si me quedaba ahí, me marchitaría lentamente entre la culpa y el miedo. Mi única opción, la única salida para el resto de mi vida, no era ese departamento lujoso, sino otro lugar, un lugar donde pudiera encontrar paz, aunque fuera una paz solitaria. Al día siguiente, tenía que irme. En silencio y con determinación, la noche de terror dio paso a una mañana inusualmente clara y tranquila. La luz del sol entraba por la ventana, cálida y pura, en fuerte contraste con la oscuridad que se pudría en mi alma. No había dormido ni un minuto, pero mi mente estaba extraordinariamente clara. Las lágrimas ya se habían agotado, y el miedo y el dolor extremos de la noche anterior parecían haberse destilado en una resolución fría y firme. Me levanté de la cama, fui al baño y me miré en el espejo. Frente a mí estaba una mujer de 65 años, con el cabello blanco, los ojos hundidos y las arrugas marcadas por la tristeza. Pero en esa mirada ya no había sumisión ni miedo. Era la mirada de alguien que había tocado el fondo de la desesperación y había encontrado el único camino para sobrevivir. Preparé con calma mi último desayuno ahí. La mesa del comedor estaba puesta como siempre, pero el ambiente era sofocante. Comí en silencio, despacio y con intención. Luego comencé a hablar con mi hijo y mi nuera. Julián, Clara, empecé, con la voz firme, sin temblar. Tengo algo que decir. Julián se mostró algo impaciente. ¿Qué pasa, mamá? Dime. Lo miré directamente a los ojos y luego volteé hacia mi nuera, que tenía la vista fija en su plato, y dije cada palabra con claridad. Lo pensé toda la noche, y he decidido mudarme a una residencia para adultos mayores. Ambos quedaron atónitos. Julián fue el primero en reaccionar. Su fachada tranquila se vino abajo. ¿Qué? ¿A una residencia? ¿Por qué? Tu hijo está aquí. No te falta nada en esta casa tan grande. ¿Y te quieres ir? ¿Quieres que la gente hable mal de mí? No estoy de acuerdo. Sabía que su oposición no nacía del amor, sino del orgullo y del egoísmo. Tenía miedo a la opinión pública, a que se manchara su imagen de hijo exitoso y dedicado. Clara también levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, llenos de pánico y de una súplica desesperada. Tartamudeó. Mamá, hicimos algo para que esté molesta. Por favor, no se vaya. Quédese con nosotros. No es su culpa. Este lugar es maravilloso, pero me he dado cuenta de que la vida en la ciudad no es para mí, continué. Quiero que ustedes también tengan su privacidad. Los recién casados necesitan su propio espacio y yo aquí estorbo. Hice una pausa y luego seguí, pintando un cuadro falsamente luminoso. Además, ya investigué. Las residencias ahora son muy bonitas, como pequeños resorts. Hay muchas personas de mi edad, clubes de lectura, de ajedrez y jardines que puedo cuidar. Creo que seré más feliz con ese tipo de vida. Es más adecuada para una mujer mayor como yo. Julián siguió oponiéndose con vehemencia, pero sus argumentos giraban solo en torno a perder prestigio y quedar como irresponsable. Yo me limité a escuchar en silencio, dejándolo desahogar su enojo. Cuando terminó, lo miré con determinación. Ya tomé una decisión. Esta es mi vida, y quiero pasar mis últimos años a mi manera. No hay nada más que decir. La firmeza en mis ojos pareció sorprender a Julián. Estaba acostumbrado a dar órdenes y a imponer su voluntad, pero ese día se topó con un muro sólido. Me miró, luego miró a Clara, y finalmente cayó en un silencio hosco. Clara comenzó a llorar, las lágrimas corriéndole por el maquillaje. Mamá, extendí la mano y tomé la suya, fría. Tranquila, hija, no llores. Puedes venir a verme los fines de semana. Con eso me basta. Esa mañana empacé mis propias cosas. Solo unas cuantas prendas y libros, lo mismo que había traído al llegar. Julián ya había llamado y arreglado un cuarto en una residencia de alto nivel a las afueras de la ciudad, quizá para aliviar su propia culpa y salvar las apariencias. Mientras caminaba hacia la puerta con mi maleta, eché una última mirada al departamento. Un lugar de lujo y belleza, pero tan frío y lleno de dolor. Miré a mi hijo, el niño en quien había puesto todas mis esperanzas. Ahora solo una cáscara con el alma corrompida.
lo que me llenó de una tristeza profunda e indescriptible. Miré a mi nuera, frágil y pálida, escondida junto a la puerta, con los ojos llenos de desesperación. La vida en la residencia era tan tranquila que parecía irreal. No había gritos, ni portazos, y lo más importante, no había el sonido de una regadera corriendo a las 3 de la madrugada. Los días pasaban con un ritmo predecible. Ejercicios por la mañana, desayuno con nuevos amigos, lectura en la biblioteca y caminatas por la tarde en el jardín bañado por el sol. Había encontrado la seguridad física que buscaba, pero mi alma no estaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, la imagen del cabello empapado de Clara, su rostro pálido y sus ojos desesperados, aparecía en mi mente para atormentarme. El sonido seco de la mano de mi hijo, golpeando el rostro de su esposa, seguía resonando en mis oídos. La paz que había encontrado ahí estaba comprada con el sufrimiento de mi nuera, convirtiendo ese lugar en una prisión de culpa. Yo me había salvado, pero había abandonado a otra alma que se hundía lentamente en el infierno. Una tarde, mientras estaba sentada en silencio en una banca de piedra del jardín, una voz conocida me llamó. «Disculpe, ¿usted es Rosario?» La maestra de inglés. Levanté la vista y reconocí de inmediato a Margarita, una antigua colega mía que se había jubilado unos años antes que yo. Casi no había cambiado. Seguía con la misma sonrisa cálida y los ojos brillantes. Ese encuentro inesperado alivió un poco mi soledad. Nos preguntamos con entusiasmo por la salud. Hablamos de nuestros hijos y recordamos los viejos tiempos. En ese momento, se acercó una joven de rostro delicado, pero con una tristeza profunda en los ojos. «Mamá, te traje fruta. Esta es mi hija», Lía la presentó Margarita. «Lía, saluda a la señora Rosario». Al observar a Lía por un instante, vi en ella el reflejo de Clara. La misma actitud sumisa, la misma sonrisa forzada tratando de ocultar un cansancio interior. Después de que Lía saludó y se alejó, Margarita suspiró, mirando la espalda de su hija con una expresión de dolor. Al notar mi rostro, pareció adivinar algo. «Rosario, pareces llevar muchas cosas en la cabeza, incluso aquí. No encuentras paz, ¿verdad?». Sus palabras fueron como una llave que abrió las compuertas emocionales que yo había mantenido cerradas con tanta fuerza. La culpa, el miedo y una sensación de pecado salieron a borbotones. Se lo conté todo, sin guardar nada. Le hablé de mi hijo exitoso pero brutal, de mi nuera digna de lástima, de la escena aterradora detrás de la puerta del baño y de mi propia cobardía. Margarita solo escuchó en silencio. Cuando terminé, no había reproche en su mirada, solo compasión, mientras tomaba mi mano y la apretaba con suavidad. «Has pasado por demasiado», dijo, con la voz llena de empatía. «Al escucharte, recuerdo lo que vivió mi Lía». Entonces comenzó a contarme la historia de su hija. Lía también había estado en un matrimonio violento. Su esposo era un hombre educado, aparentemente amable, pero en privado era un monstruo. «Al principio yo tampoco me daba cuenta», dijo Margarita, negando con la cabeza. Yo le decía: «Hija, como esposa tienes que tener paciencia con tu marido. Así se mantiene una familia». Creí que la paciencia de Lía lo cambiaría, pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Su sumisión solo hizo que mi yerno se volviera más agresivo. Primero insultos, luego empujones y finalmente golpes. Un día, la voz de Margarita se quebró. Llegó a casa con un ojo morado, pero lo que me paralizó no fue el moretón, fueron sus ojos. Ya no estaban tristes, ya no estaban llenos de dolor, estaban vacíos. Eran los ojos de alguien cuya alma había muerto. En ese momento supe que no podía seguir estando equivocada. Las lágrimas corrieron por su rostro. Lloré y le pedí perdón a mi hija. Le dije que tenía que divorciarse, que debía escapar de ese infierno sin importar el costo. El divorcio de Lía fue durísimo. Su esposo la amenazaba constantemente, la aterrorizaba, diciendo que destruiría la reputación de su familia si lo dejaba. Pero esta vez, con su madre a su lado, Lía encontró la fuerza. Juntas contrataron a un abogado, reunieron pruebas y enfrentaron una batalla legal agotadora. Al final, Lía fue libre. Después de escuchar la historia de Margarita, solo pude quedarme en silencio. Las similitudes entre Lía y Clara eran desgarradoras. Margarita me miró fijamente, con una voz llena de compasión,
pero también de una fuerza que empujaba a actuar. Rosario, tu nuera probablemente está en el mismo punto en el que estuvo mi hija. Aunque tú seas su madre, la que lo llevó 9 meses en el vientre, tu nuera es hija de alguien más. Fue amada y cuidada por sus propios padres. Imagina cómo se les rompería el corazón si supieran que tu hijo la maltrata así. ¿Qué padre en el mundo no sufre por su propio hijo? Cada palabra de Margarita era como un cuchillo en mi corazón. Lo sé, Margarita, lo sé, todo balbucé. Pero quizá por mi propio pasado, porque yo misma lo viví, esa herida es tan profunda. Sigo teniendo miedo, la pesadilla sigue siendo tan vívida como si hubiera pasado ayer. Lo entiendo, dijo Margarita, apretando mi mano con más fuerza, y precisamente porque conoces ese dolor mejor que nadie, no puedes permitir que continúe. Me miró con seriedad. Así que, como madre de un hombre que maltrata a su esposa y como mujer que también fue víctima, si ya no puedes convencer a tu hijo, entonces debes ayudar a tu nuera. Ayúdala a escapar de ese matrimonio infernal. Ayúdala a salir. Las palabras de Margarita resonaron en mi mente. Yo había huido para encontrar mi propia paz. Pero la verdadera paz no es la seguridad de esconderse en un caparazón. Es la paz del alma. Y mi alma jamás estaría en paz si sabía que había abandonado a alguien que necesitaba ayuda. Estaba equivocada. Creí que era impotente. No podía enfrentar a mi hijo de frente, pero sí podía ser aliada de Clara, un apoyo silencioso. No tenía la fuerza para luchar, pero podía poner el arma en sus manos y mostrarle el camino. Una nueva decisión, mucho más poderosa que la de huir, se formó en mi corazón. Miré a Margarita y asentí con firmeza. Gracias, sé lo que tengo que hacer. Después de hablar con Margarita, fue como si despertara de un sueño. Durante los días siguientes, planeé mi estrategia, recordando los consejos que alguna vez me dio un abogado. Mi corazón ya no estaba cargado de cobardía, sino lleno de una determinación serena, esperando el momento adecuado. Y ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Una semana después de mudarme a la residencia, Clara vino a visitarme. Traía una canasta grande de fruta cara y en su rostro aún estaba esa sonrisa suave, pero tensa. Mamá dijo, con un tono cargado de disculpa, «Lo siento mucho. En casa hemos estado tan ocupados. Es la primera oportunidad que he tenido para venir a verla». La miré con atención. Intentaba ocultar el cansancio con maquillaje, pero el agotamiento en sus ojos era imposible de disimular. Al acercarse bajo la luz del día, pude ver con claridad un moretón amarillento y azulado cerca de la línea del cabello. El corazón se me encogió. Mi hijo lo había vuelto a hacer. La llevé hasta la banca de piedra del jardín, el mismo lugar donde había hablado con Margarita. La dejé hablar de cosas triviales de la casa, escuchándola con paciencia, pero sabía que ya no podía esperar más. Cuando su conversación se fue apagando, respiré hondo. La miré directamente a los ojos y dije, sin dureza, pero con una tristeza infinita en la voz, «Clara, el moretón en tu frente. ¿Volviste a golpearte con algo?» Clara se estremeció instintivamente y llevó la mano a la frente. El pánico en su rostro era evidente. No, yo. No le permití inventar otra mentira. Tomé sus manos frías y delgadas entre las mías. «No me mientas más, Clara. Ya lo sé todo». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, llenos de shock e incredulidad. «Mamá, ¿qué está diciendo? ¿Qué sabe?» La noche en que decidí irme, dije despacio, cada palabra cayendo como un martillazo. Lo vi en el baño, lo vi todo. El rostro de Clara se volvió blanco como el papel. Comenzó a temblar, pero luego, como un reflejo condicionado profundamente arraigado, se apresuró a negarlo. «No, no es así. Mamá, debió haber visto mal. Debió ser Julián. Él solo tiene mal carácter. Se pone así cuando está estresado por el trabajo, pero nos ama, a mí y al bebé. No piense tan mal de él. Él también sufre, mamá». Lloraba mientras hablaba, defendiendo a su agresor de una manera que partía el alma. Al mirarla, me vi a mí misma 30 años atrás. No la interrumpí. La dejé terminar. Cuando su débil defensa se apagó, la acerqué a mí y rodeé con mis brazos sus hombros delgados. «Deja de mentirme y deja de mentirte a ti misma, hija». Mi voz se quebró. «Todo lo que acabas de decir,
Yo lo dije durante casi 20 años. Yo también decía que los moretones en mi cuerpo eran por mi descuido. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. ¿No es así? Fue esa empatía, nacida de otra víctima, lo que derrumbó por completo la última defensa de Clara. Ya no pudo sostenerse. Enterró el rostro en mi hombro y comenzó a llorar. No eran los sollozos contenidos de antes, sino un llanto crudo y desgarrador, liberando años de dolor acumulado, humillación y resentimiento. Yo solo la abracé en silencio, dejándola llorar todo lo que necesitara. Cuando finalmente sus sollozos se transformaron en respiraciones entrecortadas, empezó a hablar, y la verdad que reveló fue aún más terrible de lo que había imaginado. Él me pega seguido, mamá dijo en un susurro apenas audible. Sin razón. A veces solo porque la sopa quedó un poco salada, a veces porque perdió un contrato en el trabajo. Descarga toda su frustración conmigo. Tragó saliva, conteniendo otro llanto. Me humilla, me dice mantenida, inútil. Incluso me llamó gallina estéril, diciendo que su familia tuvo la peor suerte al casarse conmigo. Clara me miró con los ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. ¿Sabe, mamá? Antes de casarme con Julián, yo era maestra en una escuela privada prestigiosa. Amaba mi trabajo. Pero en ese entonces él me dijo algo, y yo le creí. ¿Qué te dijo? Me dijo: deja tu trabajo. Yo me encargo de ti. ¿Para qué una mujer trabaja tan duro? Quédate en casa y sé una buena esposa y madre. Le creí. Renuncié a mi carrera, a mis sueños, y me dediqué por completo a esta familia. Pero jamás imaginé que ese «yo me encargo de ti» fuera en realidad una cadena perpetua, convirtiéndome en una dependiente sin voz, alguien a quien podía pisotear cuando quisiera. Había intentado muchas veces volver a trabajar para recuperar su independencia, pero cada vez que lo mencionaba, Julián estallaba de ira, la golpeaba, la encerraba en la casa y le rompía el teléfono. Estaba completamente aislada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te divorciaste?, pregunté, aún sabiendo la respuesta. Clara negó con la cabeza, desesperada. Lo he pensado tantas veces, mamá, pero él no me lo permite, me amenazó. Dijo que si me atrevía a mencionarlo, haría de mi vida y la de mi familia un infierno. Dijo que como no he trabajado en años y no tengo ingresos, no tengo nada, que si nos divorciábamos, yo me iría con las manos vacías, y que el juez nunca estaría de mi lado, que viviría una vida miserable y jamás podría volver a levantarme. Al escuchar esto, apreté su mano con fuerza. La crueldad y la astucia de mi hijo habían superado incluso a las de su padre. No solo era un agresor físico, sino también psicológico, usando todos los medios para atar, controlar y destruir poco a poco la vida de su esposa. Esperé a que Clara terminara de llorar y la ayudé a secarse las lágrimas. La miré fijamente a los ojos. Mi voz ya no era la de una suegra, sino la de una aliada. No tengas miedo, hija. Estoy aquí. No voy a dejarte sola en ese infierno. No estás sola, continué, con una firmeza absoluta. Y no te irás con las manos vacías. Clara me miró, con los ojos aún nublados por la duda y el miedo. Entonces le revelé mi plan. Ya hablé con un abogado. Esas pocas palabras fueron como una descarga de energía. Un destello de luz apareció en los ojos apagados de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza. Vamos a pelear esto juntas, dije en voz baja, con inteligencia y calma. Mi hijo te convirtió en una víctima. Ahora vamos a usar eso para construir el caso contra él. Al ver a mi nuera derrumbarse entre mis brazos, su cuerpo delgado temblando por los sollozos contenidos, comprendí de verdad mi propia debilidad. Yo me había visto a mí misma como una víctima con derecho a huir y buscar paz, pero estaba equivocada. Cuando fui testigo de la misma tragedia destruyendo otra vida, mi silencio fue complicidad. Mi partida no fue liberación, sino un abandono cruel. Lo siento tanto, Clara, susurré, con la voz cargada de emoción. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber sido más fuerte, no solo por mí, sino por ti. Clara negó con la cabeza, pero no dijo nada. Ella solo se aferró a la manga de mi suéter, como una niña que había encontrado su único salvavidas. Supe que las disculpas ya no servían de nada.
Lo que esta niña necesitaba no era compasión, sino una salida, un plan concreto. Esperé a que se calmara. Y entonces, palabra por palabra, con una determinación que nunca antes había sentido, le dije: «Hija, escúchame. Esta batalla no será fácil, pero no estás sola. A partir de este momento, estaré de tu lado y te acompañaré hasta el final. Vamos a hacer que él pague por todo lo que ha hecho». Era la primera vez que me refería a mi hijo con tanta frialdad, llamándolo él. En mi corazón, Julián ya no era mi hijo amado, sino un criminal que debía enfrentar a la justicia. «Pero tengo muchísimo miedo, mamá», susurró Clara. «El infierno nunca me deja ir». «Eso es porque antes estaba sola», respondí con firmeza. «Ahora me tienes a mí. Y lo más importante, tenemos la ley». Fui a ver al licenciado Luis. Al escuchar su nombre, los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. «¿El Luis?» Es un viejo compañero mío de la universidad, un hombre recto y el mejor abogado de divorcios de esta ciudad. Él me dio un plan. Ahora vamos a repasarlo juntas. Tienes que mantenerte completamente tranquila y hacer exactamente lo que te diga. ¿Entiendes? Así, en un rincón silencioso del jardín de la residencia, dos mujeres, una mayor y una joven, ambas víctimas de violencia doméstica, comenzaron a planear su contraataque. Según el Luis, expliqué: «Lo más importante ahora es reunir pruebas. Tus palabras en el tribunal pueden ser negadas, pero las pruebas no. ¿Entiendes? Pruebas, primero. A partir de ahora, cada vez que él te insulte o te amenace, busca la forma de grabarlo en secreto con tu teléfono. Solo manténlo en el bolsillo con la grabadora ya encendida. Segundo, cada vez que te ponga una mano encima, aunque sea una bofetada o un moretón pequeño, ve de inmediato al baño, cierra la puerta y toma una foto de la lesión. Envía esas fotos a una cuenta de correo secreta que solo tú y yo conozcamos. Tercero, empieza a llevar un diario. Anota todos los días cada palabra y cada acto de violencia. Y por último, esto es muy importante, intenta encontrar y fotografiar todos los documentos relacionados con sus finanzas y sus ingresos, contratos de trabajo, estados de cuenta bancarios, escrituras, cualquier cosa que encuentres. Esto es para contrarrestar su amenaza de dejarte sin nada». El rostro de Clara palideció. «¿Y si se da cuenta? Sé que es peligroso», dije. «Pero la libertad nunca es gratis. Tienes que ser valiente. Solo esta vez». Mis palabras parecieron tocar algo profundo dentro de ella. Asintió, y su expresión pasó del miedo a la determinación. «Hay un último paso», añadí. «Cuando tengamos suficientes pruebas, tendrás que ser tú quien pida formalmente el divorcio». Clara tembló. «Me va a matar. Se va a volver loco». «Lo sé. Pero ese es el momento en el que es más probable que revele por completo su verdadera naturaleza monstruosa. No tienes que enfrentarlo. Solo di las palabras y luego haz lo que sea necesario para salir de esa casa de inmediato. Corre a casa de una amiga o toma un taxi directo aquí conmigo. El licenciado Luis y yo nos encargaremos del resto. Usaremos su rabia en su contra ante el juez». Esa tarde, cuando Clara se fue, aún se veía asustada, pero ya no estaba desesperada. Había un propósito en sus pasos, un plan en su mirada. Estaba pasando de ser una víctima pasiva a una guerrera temerosa, regresando a la guarida del león para reunir las armas de la batalla final de su vida. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Viví en un estado de ansiedad constante, con el teléfono siempre en la mano. Cada correo de la cuenta secreta de Clara me apretaba el corazón. Una foto de un brazo moreteado, un archivo de audio con Julián, gritándole los insultos más viles. Una breve nota en el diario: «Hoy volvió a pegarme porque rompí un plato por accidente». Cada prueba era un cuchillo en mi corazón, pero también un ladrillo más pavimentando el camino hacia la libertad de mi nuera. Reenvié todo al licenciado Luis. Me dijo que ya teníamos más que suficiente para ganar el caso. Solo faltaba una cosa: que Clara pidiera oficialmente el divorcio para encender la mecha final. Después de casi 2 semanas reuniendo pruebas, el día finalmente llegó. Por la mañana recibí un mensaje de Clara: «Mamá, se lo voy a decir esta noche». Ese día no pude quedarme quieta. Recé por su seguridad.
Al caer la noche, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. No dejaba de mirar el teléfono. Alrededor de las 10 de la noche, el teléfono sonó. Era el número de Clara. Lo tomé de inmediato. Bueno, Clara, ¿cómo estás? La voz del otro lado temblaba, llena de pánico. Yo. Se lo di. ¿Qué hizo? ¿Te hizo algo? Él. Las palabras de Clara fueron cortadas por un grito, seguido del rugido furioso de Julián. ¿A quién crees que estás llamando? Dame el teléfono. Luego se escuchó el sonido de algo rompiéndose y la llamada se cortó. ¡Clara! ¡Clara! Grité desesperada al teléfono, pero solo escuché el tono muerto. Las manos y los pies se me entumecieron. El sudor frío me recorrió la espalda. Sabía que algo había pasado. Volví a marcar una y otra vez, decenas de veces, pero nadie contestó. Imaginé la escena horrible desarrollándose en ese departamento, la misma escena que ya había presenciado una vez. Mi hijo, el monstruo con piel humana, torturando a su esposa. Casi media hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Julián. Contesté con la mano temblando. «Bueno, mamá». La voz del otro lado era gélida, cargada de ira y amenaza. «¿Qué le has estado diciendo? ¿Quién te dio derecho a incitar a mi esposa a causar problemas? Estás intentando destruir a mi familia. Julián, ¿qué estás haciendo? No puedes lastimar a Clara». Soltó una risa fría. ¿Lastimarla? Solo estoy educando a mi esposa. Le di una lección que jamás va a olvidar. A ver si vuelve a atreverse a mencionar el divorcio. Luego su voz se volvió aún más cruel. Y tú, escúchame bien. A partir de hoy, no le permitiré dar ni un solo paso fuera de esta casa, y nunca volverá a verte. Tú quédate tranquila en ese asilo. Dicho eso, colgó. Me quedé paralizada. El plan había fallado en el punto más crítico. Clara no solo no había logrado escapar, sino que había sido golpeada brutalmente y ahora estaba retenida contra su voluntad. Todo contacto fue cortado. Estaba en peligro mortal. Entré en pánico de verdad. De inmediato marqué el número del Luis. «Licenciado Luis. Licenciado Luis». Pasó algo, mi voz temblaba. Mi hijo se dio cuenta. Golpeó a la muchacha y la encerró en el cuarto. «Tenemos que hacer algo. Tenemos que sacarla de ahí ahora mismo». La lucha por la libertad de Clara había entrado en su fase más difícil y peligrosa. Ya no era una batalla legal sobre el papel, sino una misión de rescate en la vida real. Después de esa aterradora llamada con Julián, el licenciado Luis y yo actuamos de inmediato. Lo denunciamos ante la policía por violencia familiar y privación ilegal de la libertad. Con la intervención de las autoridades, mi hijo fue obligado a abrir la puerta y rescataron a una Clara aterrorizada, con el cuerpo cubierto de moretones recientes. La llevaron al hospital para que quedaran documentadas oficialmente sus lesiones, y el licenciado Luis se encargó de que se quedara en un lugar seguro y temporal. El plan había quedado al descubierto. La guerra había salido de las sombras y se había vuelto pública. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Julián viniera a buscarme. Y así fue. 2 días después, apareció en la residencia. Había perdido su habitual calma y compostura, aunque seguía vestido con un traje caro. Su rostro estaba demacrado y sus ojos enrojecidos por la rabia y la falta de sueño. Parecía un animal acorralado. Se me vino encima mientras yo leía en el jardín, sin siquiera saludar, con la voz cargada de acusación. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás tan grande y todavía quieres causar problemas? ¿La felicidad de mi familia? ¿Mi felicidad? ¿Cómo pudiste destruirla con tus propias manos?» Cerré mi libro con calma y lo dejé a un lado. El miedo ya no estaba en mí. Había sido reemplazado por una decepción fría. ¿Felicidad? Lo miré directamente a los ojos. ¿Así llamas felicidad al infierno que creaste para Clara? ¿Llamas felicidad a tus golpes y a tus insultos? No te atrevas a usar esa palabra. No la mereces. Eso es asunto privado de mi familia, rugió, haciendo que varias personas alrededor voltearan a mirar. Yo solo estaba educando a mi esposa. Hay que poner a una mujer en su lugar, o se descontrola y te pisa. Tú eres mujer. Deberías haberlo entendido y enseñarle a tu nuera cuál es su lugar.
En vez de eso, la incitaste a causar problemas. Al escuchar esas palabras, supe que mi hijo estaba más allá de toda salvación. La ideología misógina y tóxica de su padre se había filtrado profundamente en sus huesos, volviéndose aún más retorcida y peligrosa. Estás equivocado, Julián, dije con firmeza. La violencia no es disciplina, es un delito. Controlar y pisotear a alguien no mantiene la felicidad. Es señal de debilidad y enfermedad. He guardado silencio demasiado tiempo. Si aún puedes sentir un poco de remordimiento, si puedes reconocer tus errores y pedirle perdón a Clara, tal vez todavía haya algo que salvar. Cambia antes de que sea demasiado tarde. Le di una última oportunidad, una débil esperanza de que aún quedara algo de humanidad en él, pero se burló. Soltó una risa amarga. ¿Cambiar? ¿Qué errores he cometido que tenga que cambiar? Soy exitoso. Gano dinero. Le di una vida de lujo. Lo único que tenía que hacer era quedarse en casa, tener hijos y obedecer. Fuiste tú, ayudándola a mis espaldas, quien le metió esas ideas. Tú arruinaste todo. La discusión subió de tono. Yo tampoco me contuve más. La que arruinó todo fue tu brutalidad. Tu egoísmo fue lo que empujó a esta familia al borde del abismo. Está bien, muy bien, bufó, con los ojos desbordados de furia. Ya que elegiste ponerte del lado de una extraña en contra de tu propio hijo, escúchame bien, me señaló con el dedo, su voz afilada como un cuchillo. Si sigues ayudándola, si aceptas este divorcio, desde hoy el vínculo entre tú y yo queda roto. A partir de ahora, consideraré que no tengo madre. Sentí el corazón apretarse como en una prensa, pero no retrocedí. Ya había perdido a mi hijo la noche en que lo vi torturar a su esposa. La persona frente a mí era solo un extraño con el rostro de mi hijo. Está bien, dije, con una calma que incluso a mí me heló. Y no creas que el divorcio será fácil, escupió. Jamás lo aceptaré. Contrataré a los mejores abogados. Probaré ante el juez que ella está mentalmente enferma, que es incapaz. No recibirá ni un solo peso y puede olvidarse de cualquier custodia. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue furioso, dejándome sola bajo las miradas curiosas y compasivas de quienes nos rodeaban. Supe entonces que la verdadera guerra apenas comenzaba. La batalla legal se desarrolló exactamente como Julián había amenazado. No escatimó gastos. Contrató a un equipo de abogados astutos y agresivos, expertos en torcer la verdad. Cada prueba que presentamos, ellos la atacaron. Las grabaciones de audio, decían, estaban editadas o eran simples discusiones normales de pareja. Las fotos de los moretones, aseguraban, podían haber sido autoinfligidas por Clara para inculpar a su esposo. El informe médico que documentaba sus lesiones, según ellos, era resultado de una caída. Incluso presentaron un expediente médico falsificado, firmado por un médico sin escrúpulos, afirmando que Clara padecía un trastorno psicológico con antecedentes de autolesiones y delirios persecutorios, lo que la llevaba a imaginar abusos. Todo fue quedando, poco a poco, en un punto muerto. Clara, después del trauma de haber sido retenida y de las tácticas descaradas de su esposo en el juicio, estaba al borde de un colapso. Empezó a dudar de sí misma, aterrada de perder el caso, y tal como él había amenazado, perder también a su hijo y quedarse sin nada. La llama de esperanza que apenas habíamos encendido comenzó a apagarse. Yo estaba desesperada, pero solo podía consolarla y confiar en el licenciado Luis. Justo cuando el caso estaba a punto de ser desechado por falta de pruebas, ocurrió un milagro. Una tarde, mientras estaba sentada en mi habitación, perdida en mis pensamientos, el teléfono sonó de repente. Era Clara, pero su voz ya no era cansada ni desesperada. Era clara, urgente, entrecortada por sollozos de alegría. «Mamá, mamá, tengo buenas noticias. Mamá, tenemos esperanza». «¿Qué pasó, hija? Dímelo despacio». «Los vecinos, mamá». Lloraba y reía al mismo tiempo. Fueron los vecinos. Los del edificio de enfrente acaban de instalar un nuevo sistema de seguridad de alta resolución. Lo pusieron por seguridad, pero jamás lo esperaron. Jamás imaginaron que una de esas cámaras estaría apuntando directamente al pasillo de nuestro piso 18. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. La noche en que me encerró la voz de Clara temblaba de emoción, me arrastró hasta el pasillo
y ahí me golpeó y me gritó. Esa escena. La cámara la grabó completa, con una claridad perfecta. El vecino revisó hoy las grabaciones y nos reconoció. Ya llamé al licenciado Luis, mamá. Me quedé sin palabras. Una corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. Era la providencia divina, una prueba irrefutable, imposible de falsificar, ocurrida en un espacio público. El licenciado Luis actuó de inmediato. Ese video fue como una bomba atómica en la sala del tribunal. En las imágenes, la verdadera naturaleza de Julián quedó expuesta ante todos. Cómo la jalaba del cabello, las bofetadas, las amenazas crueles lanzadas contra una mujer indefensa. Frente a esa prueba incontestable, el equipo legal de Julián ya no pudo negar el abuso. El caso civil estaba a punto de convertirse en uno penal. Para evitar que su cliente fuera a prisión, no tuvieron más opción que aconsejarle aceptar un acuerdo y cumplir todas nuestras condiciones. Finalmente, llegó el fallo del tribunal. El matrimonio infernal de Clara terminó oficialmente. No solo recibió la mitad de los bienes compartidos, sino que, con base en los daños físicos y psicológicos comprobados, también le fue otorgada una indemnización muy significativa. El día que recibió la sentencia de divorcio, Clara lloró, pero eran lágrimas de liberación. Su vida dio vuelta a una nueva página. Con los bienes y la compensación que recibió, compró un departamento pequeño y elegante en otra zona de la ciudad y lo decoró personalmente para convertirlo en un verdadero hogar. Ya no era una jaula dorada y fría, sino un espacio lleno de luz y esperanza. El primer día que se mudó a su nuevo hogar, la primera persona a la que fue a recoger fue a mí. Al ver la sonrisa radiante de mi nuera, sus ojos claros, libres de miedo, sentí que todo el esfuerzo y todas las preocupaciones habían valido la pena. «Mamá, gracias», me dijo, abrazándome con fuerza. «Si no fuera por usted, quizá nunca habría escapado». «No digas eso», le respondí, acariciándole el cabello. «Fue porque tú fuiste valiente. Tú te salvaste a ti misma». Nos sentamos en su nuevo departamento, tomando té juntas. De pronto, Clara me miró. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, un poco tímida, pero los ojos brillantes de felicidad. «Mamá, yo tengo otra buena noticia que darle». «¿Qué noticia?». Colocó una mano sobre su vientre y con voz suave dijo: «Después del divorcio me sentía mal y fui a un chequeo. Resulta que tengo más de 2 meses de embarazo. Supongo que fue el destino apiadándose de nosotras». Me quedé paralizada y luego me invadió una alegría inmensa. La mujer a la que habían llamado estéril durante tantos años, en el momento en que escapó de ese hombre violento, comenzó una nueva vida. Era el regalo más precioso, la recompensa más dulce por todo lo que había soportado. De alguna manera, la noticia del embarazo de Clara llegó a oídos de Julián. Intentó comunicarse de todas las formas posibles, primero con Clara y luego conmigo. Estaba lleno de arrepentimiento. «Mamá, dame una última oportunidad. Sé que estuve mal. Fui un monstruo. Por favor, habla con Clara por mí. Déjame volver y cuidar de ella y de mi hijo. Te juro que voy a cambiar». Antes de colgarle y bloquear su número, solo le dije una cosa. «La noche en que encerraste y golpeaste a una mujer que llevaba a tu hijo en el vientre, se te acabaron todas las oportunidades. No eres digno». La respuesta de Clara fue la misma. Las heridas en su corazón eran demasiado profundas. No podía perdonar ni volver a confiar en un hombre tan cruel y despiadado. Nuestra vida como suegra y nuera continuó en paz. Yo visitaba seguido la casa de Clara, cocinábamos juntas, salíamos a caminar y comprábamos cosas para el bebé que venía en camino. Un día me tomó de la mano, con una mirada sincera. «Mamá, mi madre falleció hace muchos años. Usted me dio una nueva vida. ¿Podría adoptarme como su hija? Así, su futuro nieto tendrá una abuela y también una madre». No pude evitar que las lágrimas cayeran. Había perdido a un hijo biológico, pero el cielo me había bendecido con una hija devota y un nieto en camino. Sí, asentí entre lágrimas. Me encantaría. No me mudé a vivir con ella. Me quedé en la residencia, donde estaban mis amistades. Pero su departamento se convirtió en mi segundo hogar, un hogar verdadero, construido no con dinero ni apariencias, sino con amor, comprensión y valentía. Mi vida atravesó una tormenta inmensa.
Y ahora, en el tramo final de mis años, encontré la verdadera paz. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Espero que la historia de hoy haya tocado su corazón. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora para que podamos acompañarnos todos los días y también en las historias que vendrán. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Perdonar, poner límites o cerrar la puerta para siempre. Cuéntamelo en los comentarios y dime también desde dónde me estás escuchando. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal. Nos vemos allá.